Clase número 8, Hábitats y animales en peligro de extinción. Hola niños, ¿cómo están? ¿Están preparándose ya para este gran fin de semana largo? Aprovechen este tiempo para descansar y reponer energías para luego comenzar una nueva semana. Esta clase va dirigida a los segundos básicos. Sus profesoras son Andrea Cáceres, Gabriela Pérez y Javiera Bustos. Nuestro objetivo de hoy es conocer diferentes tipos de hábitats y animales que se encuentran en peligro de extinción. Recuerda escribir el objetivo en tu cuaderno y la fecha en que viste el video. El día de hoy aprenderemos un montón de hábitats diferentes. ¿Saben cuál es mi sueño? A mí me hubiese gustado poder vivir en el hábitat acuático para poder nadar y encontrar diferentes especies de animales y plantas. Pero ya ven, mis cualidades físicas no acompañan al proceso. No tengo branquias ni aletas. Solo tengo 4 patas y una colita y pelos. Por lo tanto, me mojaría completamente. En fin, hoy aprenderemos muchas cosas y también cómo cuidar los diferentes espacios. Acompáñanos en esta divertida y nueva clase de ciencias naturales. Recordemos algunos conceptos. El hábitat es el lugar que contiene todos los elementos necesarios para que un ser vivo pueda vivir correctamente, para que pueda habitar un espacio. Si nosotros pensamos en nuestro propio hábitat, por ejemplo, el campo, la ciudad o incluso más cercano, nuestra casa, ¿qué cosas necesitas tú para poder vivir correctamente? Si pensamos, la casa es como un refugio, donde podemos llegar a protegernos de las temperaturas altas o bajas y donde también encontramos factores abióticos como nuestra alimentación y los nutrientes. Vas muy bien. Entonces, el hábitat está compuesto por 2 tipos de factores. Factores abióticos, que son todos aquellos que no tienen vida, y los factores bióticos, que son todos aquellos que sí tienen vida, como por ejemplo la flora, la fauna, los microorganismos y nosotros mismos, los humanos. Los factores abióticos son la luminosidad, es decir, la cantidad de luz que hay en un lugar, la temperatura, cuán frío o caliente es un lugar y la humedad, entre otros. Todos estos factores ayudan a que los seres vivos logren nacer, crecer y reproducirse. Sigamos. Recordemos los tipos de hábitats. La clase anterior aprendimos 3 tipos de hábitats diferentes: los hábitats aeroterrestres, acuáticos y terrestres. Pues claramente estos 3 animales no pueden vivir todos en un mismo lugar. Necesitan cosas diferentes de acuerdo a sus características físicas. Comencemos. Adivinen con qué tipo de hábitat comenzaremos. ¡Excelente! Con el bosque. Los bosques cubren 1/3 de la tierra y se caracterizan por el dominio de los árboles. Los bosques son uno de los hábitats donde hay una mayor diversidad de seres vivos, es decir, que podremos encontrar diferentes tipos, desde plantas exóticas hasta animales muy graciosos. Existen distintos tipos de bosque de acuerdo a su ubicación geográfica, es decir, puede ser desde el país o desde la zona en que se encuentra. Por ejemplo, Chile tiene bosques muy distintos si son del norte o del sur. Y también va a depender de su clima. Este hábitat suele caracterizarse por ambientes fríos durante el día y vegetación con grandes árboles y gruesos arbustos. Como les mencionaba anteriormente, el bosque tiene diferentes tipos. Por ejemplo, el bosque tropical, el bosque boreal y el bosque templado. Los bosques son muy importantes para nuestro planeta,
porque actúan como pulmones de la Tierra y tienen un gran impacto en nuestra vida. Es tan importante este hábitat que incluso se creó el Día del Bosque, y este se celebra el 21 de marzo. Veamos más. Bosques en Chile. Si se dan cuenta, este es todo nuestro largo y angosto país y podemos ubicar diferentes tipos de bosque de acuerdo a la zona geográfica. Por ejemplo, en el altiplano están los tamarugos, los algarrobos y las cactáceas. Así como en la zona central es muy común encontrar peumos, boldos, robles, canelos, coihues, entre otros. Bosques en Chile. En Chile existe una gran variedad de bosques de acuerdo a su zona geográfica. En la zona norte, por ejemplo, en el altiplano específicamente, encontramos el bosque de queños. Más abajo, en el desierto, encontramos el bosque del tamarugal, es decir, de tamarugos. En el centro, es decir, desde la quinta hasta la octava región, encontramos bosques esclerófilos. Más al sur, encontramos bosques llamados selva valdiviana. El día de hoy aprenderemos sobre un bosque en particular, el bosque esclerófilo. Vamos a ver. Bosque esclerófilo. El bosque esclerófilo se encuentra en la zona central de Chile, desde la región de Valparaíso a la del Biobío. Este posee un clima templado cálido y estación seca prolongada. Eso quiere decir que los meses en que no hay agua son muchos, comparados a los meses en que llueve. Observemos la flora de este tipo de bosque. Este tipo de bosque posee hojas pequeñas y duras recubiertas de una capa de cera, que ayuda a evitar que se escape la humedad manteniendo las hojas verdes todo el año. Al mismo tiempo, sus raíces son muy profundas para poder captar agua de las napas subterráneas y así no depender solo de las precipitaciones. Recordemos que este bosque tiene periodos de mucha sequedad, donde no llueve, por lo tanto, es fundamental que pueda poseer estas raíces profundas, que le ayudan a subsistir sin la necesidad de que llueva. Observemos algunos ejemplares de la flora del bosque esclerófilo. Tenemos el boldo. ¿Conocen ustedes los boldos? Otro ejemplo es el boyén. Y finalmente el muy conocido espino. ¡Excelente! Sigamos. La fauna de este tipo de bosque. En cuanto a su fauna, el bosque esclerófilo está caracterizado por poseer gran cantidad de especies de aves, así como una gran variedad de insectos. Pese a que no hay grandes mamíferos, los roedores forman parte importante de la fauna. Por ejemplo, un ave muy particular que se da en esta área es la tórtola. Y un mamífero que no es tan visto, pero es muy hermoso, es el zorro pulpero. Excelente. ¿Recuerdan el día más caluroso de su vida? Bueno, así sería vivir en el hábitat del desierto. Los desiertos son las zonas más secas de la Tierra. Se caracterizan por tener pocas precipitaciones, lo que hace que esté casi deshabitado. Pocas especies se adaptan a la dureza de su clima. La temperatura es extrema y hace que se pasen unas temperaturas muy altas, es decir, muy calurosas, a bajas en un mismo día. Las plantas del desierto crecen lejos unas de otras. Estas son muy distintas de las que crecen en otros lugares, es decir, en otros hábitats. En este ecosistema habitan las plantas anuales y perennes,
Las plantas anuales crecen cada año durante la época de lluvias. Esto sucede porque sus semillas permanecen en el suelo hasta que la lluvia las hace florecer. Las plantas perennes son aquellas que siempre están verdes. Entre ellas encontramos cactus, árboles y arbustos. Los cactus guardan en su cuerpo toda el agua que toman. Esta agua hace que las plantas se hinchen, por eso parecen que están muy gorditas. Sigamos. Fauna. En nuestro país podemos encontrar diferentes tipos de animales en el desierto. Animales como la vinchuca, el alacrán, la vicuña y el zorrito del desierto. Animales que se pueden encontrar en el mundo de los desiertos son el coyote, la tusa y el ratón canguro. Algunos animales buscan un sitio para protegerse del clima y de sus depredadores. A estos lugares se les llama madriguera y se encuentran en el suelo, bajo las rocas o los cactus, como la madriguera de la lechuza. Ciertos insectos tienen madrigueras en forma de túneles, como es el caso de arañas, escarabajos y hormigas. Hay otros que no tienen casa fija y vuelan por el desierto, como las mariposas y las palomillas. El desierto más grande del mundo es el Sahara, que lo podemos localizar en el continente africano. Sin embargo, nosotros también tenemos un desierto muy importante. ¿Ustedes lo conocen? Muy bien, es el desierto de Atacama. El desierto de Atacama es el desierto más antiguo del planeta. Sí, escuchaste bien, del planeta, con más de 150 millones de años y considerado también el más árido, ya que únicamente se registra una media de 0,5 milímetros de precipitaciones al año. Este se encuentra en la zona norte de nuestro país. Sigamos. Otro hábitat son las praderas. La vegetación predominante de las praderas consiste en hierbas y matorrales. Habitualmente se dan zonas que tienen un clima templado. Son característicos de esta zona los herbívoros, los roedores y animales pequeños. Por ejemplo, un herbívoro muy conocido en nuestra vida es la vaca. Y aquí tenemos a un roedor. Sigamos. ¿Qué tipo de hábitat es este? ¿Lo has visto alguna vez? Excelente, estas son las montañas. Las montañas se agrupan en cordilleras o sierras. El clima de la montaña es más bien frío y húmedo y las lluvias van aumentando con la altura. La vegetación en la montaña es similar a la del llano, pero a medida que asciende van apareciendo especies más resistentes al frío. Las especies animales presentes en cada uno de estos pisos varían según los continentes. En nuestro país, un animal que vive en la montaña es el puma. ¿Han visto alguna vez un puma? Una montaña muy particular que se encuentra en nuestro país es la Cordillera de los Andes. Nuestro país, como pueden ver, ya tiene muchos hábitats, desde el desierto hasta la cordillera. ¡Qué afortunados somos!, ¿no? Sigamos. ¡Wow! Observen este león. ¿Cuál será el hábitat del león? El hábitat del león es la sabana. Las sabanas son zonas secas entre las selvas y los desiertos. En ellas se encuentran pocos árboles y muy separados. Hay una estación seca y otra de lluvias, así que hay veces en que hay mucha comida y otras poca. En las sabanas
vive un gran número de animales como leones, leopardos, ciervos, elefantes, cebras, canguros y muchos más. Qué lindo animal es este, ¿no? Es uno de mis animales favoritos, el oso polar. ¿Ustedes saben dónde vive el oso polar? ¡Excelente! El oso polar vive en el polo. El polo es una zona que se caracteriza por tener muy poca luz y ser muy fría. Los animales que viven en esta zona son casi únicos y las plantas son muy pocas y están muy adaptadas a este ambiente. Algunos ejemplos de animales son el oso polar, los renos, los zorros árticos, los pingüinos, las ballenas, las focas, los delfines, etc. La principal amenaza de las zonas polares es el cambio climático, que está derritiendo la capa de hielo. Eso es realmente grave, pues significa que estos animales se están quedando sin hogar. En nuestro país, un ejemplo de polo es la Antártica, donde podemos encontrar diferentes tipos de animales como los pingüinos y las focas. El océano. Los océanos son la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina. El océano está dividido por grandes extensiones de tierra, llamadas continentes. El océano contiene una gran cantidad de flora y fauna marina que depende de la salinidad y la temperatura del agua. Finalmente, y nuestro último hábitat es la selva. Se llaman selvas a los bosques con mucha variedad de árboles y plantas que están en zonas de calor y con bastante lluvia. En las selvas viven muchísimos tipos de animales que aprovechan la multitud de plantas para esconderse, comer, dormir, etc. Ejemplos de animales de la selva son el mono, las arañas, el tigre y las serpientes. ¿Cuál de estos es tu favorito? Cuéntame. Animales en peligro de extinción. Para poder hablar sobre un animal en peligro de extinción, primero tenemos que saber qué es una especie en peligro de extinción. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando todos los representantes de la misma especie, es decir, por ejemplo, todos los leones, corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra, es decir, que no existan nunca más, que se acaben todos ellos. ¿Qué cosas hacen que los animales estén en peligro de extinción? Lo primero, la destrucción de sus hábitats. También el cambio climático. Y por último, la caza y tráfico ilegal de animales. Algunos ejemplos en nuestro país de animales en peligro de extinción. La vicuña es uno de ellos, sí, la misma que viste del desierto. El huemul, nuestro emblema de nuestros símbolos patrios. El zorro chilote y el loro tricahue. Por favor, si ves uno de estos ejemplares, debes cuidarlo. No alimentarlos con cosas de seres humanos, ni tratar de acariciarlos. Simplemente dejarlos ser libres. Otros ejemplos de animales en peligro de extinción son los siguientes. El oso panda, el tiburón blanco, el lemur y el oso polar. Cada vez que veo esto siento una real tristeza. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a preservar a estos animales? Hay cosas muy sencillas de hacer desde tu casa para poder preservar la vida de estos animales. Por ejemplo, cuando vayas al supermercado, recuerda siempre llevar tu bolsa de tela para no seguir fabricando más plástico.
Es importante también prohibir la caza de los animales. Otra cosa que tú podías hacer en tu casa es plantar árboles. De esta forma, ayudamos a construir nuevos hábitats para distintos tipos de animales. Algo muy importante es cuidar los diferentes hábitats sin contaminar y respetando sus seres vivos. Muchas veces cuando vamos de paseo vemos que hay gente que ensucia el bosque, ensucia la playa, ensucia los desiertos, en vez de cuidar su basura y llevarla hasta algún lugar donde la puedan reciclar o simplemente botar. Otro punto importantísimo es reciclar, y es lo que haremos el día de hoy. ¿Por qué queremos reciclar? Porque queremos evitar que pasen situaciones como esta. Desafío. Antes de contarte el desafío de hoy, me gustaría enseñarte las 3 R para ayudar a nuestro planeta. Reduce, reutiliza y recicla. ¿Cómo podemos hacerlo?, te preguntarás. Reducir, por ejemplo, es reducir el consumo de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando te estás lavando los dientes, no es necesario que corra el agua. Puedes dejar un vaso con agua para poder enjuagarte. O cuando no estás en una habitación, puedes apagar la luz. Toda esta reducción de consumo ayuda a nuestro planeta Tierra. En el caso de reutilizar, podemos reutilizar diversos materiales en nuestra casa. Por ejemplo, frascos vacíos pueden servir de floreros o podemos utilizarlos para guardar nuevamente comida, etc. Todo dependerá de tu creatividad. Y finalmente, reciclar. Ese es nuestro desafío de hoy. Busca en tu casa un lugar donde puedas reciclar los diferentes envases de los productos que consumes. Manos a la obra. Aquí te voy a mostrar un ejemplo de las cosas que puedes reciclar. Plástico, vidrio, papel, metal, latas, etc. No es necesario que cuentes con estos grandes contenedores de colores. Yo, por ejemplo, en mi casa reciclo en cajas de cartón. De esta forma estarás ayudando al planeta y que estos animalitos puedan vivir por mucho más tiempo. Y no solo tú los conozcas, sino también tus hijos y tus nietos. Y recuerda. ¡Ay! Aprendí tantas cosas hoy día. Creo que me pondré a reciclar inmediatamente. Lo primero que reciclaré será todas las botellas plásticas con las que juego durante las tardes. ¿Qué les parece? ¿Y ustedes harán el desafío de reciclar? Y recuerden, lávense las manos con frecuencia, tápense la boca al toser y no salgan de casa. Y, por cierto, reciclen. Cariños, nos vemos la próxima clase. Espero que hayan disfrutado esta clase, niños. Un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Hasta luego.